y le voy a dedicar media hora o una hora más para compensar un poco lo del martes, lo del lunes, perdón. Lo del lunes para poder trabajarlo un poco más, que ya sé que mañana rinde, entonces para prepararlo un poco más con momento lineal. Y si vos, Ricardo, tenés dudas del momento lineal, me lo vas diciendo y ya lo voy. Y las voy planteando si no te quedan dudas para mañana. Así ya el jueves ya pueden rendir bien. ¿Sí? Y las dudas por Perfecto. ahí no son conceptuales, pero sí con los Mm, ejercicios. O sea, la teoría que nos dieron sí, son 4 carillas. sí, O sea, nada. O sea, todo lo que sea, bueno, no me sí. acuerdo. Pero hay un montón de temas que no los vimos. Y no sé si lo van a tomar, si no lo van a tomar. Bueno, yo voy a explicar la generalidad de las cosas ahí. Y si hay alguna cosa que ellos no explicaron, bueno, ahí lo vas a tener bien en el. Es más, todo lo que puedo llegar a explicar acá está en el Server, así que no te puede Claro, servir también. Entonces les puede. Además, ya te fui adelantando un poco. Sí, el tema, esto que te comenté recién del elástico, sí. del peso que está antes del choque, eso no lo explicaron. Lo saqué del Serway y lo saqué de internet. Me pasa a mí también con Física 2, electrostática, y yo le digo al profesor, profe, yo no leo del Serway, y me dice, ¿preguntas tienen? No, y yo no tengo nada porque yo leí del Serway y aprendí las cosas bien desde el Serway y miraba las clases y miraba los ejercicios, miraba la guía. Por eso me preguntaba, ¿no tenés duda, en serio? No, y si lo leí todo más o menos del Serway, todo lo que estoy haciendo y todo, me basé desde ahí también. Claro. O sea, lo que llegaron a explicar o lo que explicaban en los ejercicios está en el libro también. Es lo mismo que pasa en los ejercicios de dinámica que pasaba en un ejercicio que yo le mostraba, que era de parcial, que hay una cosa conceptual que no se llega a ver hasta que no te presentan un problema de ese tipo, de esa índole. Si no te la presentan, nunca te vas a dar cuenta de ese concepto y capaz, hasta con el tiempo uno puede decir, bueno, yo no sabía de ese concepto, no tengo ni idea, hasta que no te lo presentan a ese problema. En específico no te terminas dando cuenta del concepto, de este, del bloque. El clásico bloque este. A vos te lo presentan en un parcial y te terminás dando cuenta de que las fuerzas de rozamiento se pueden partir en varias partes y hasta pueden ser contrarias en función de qué es lo que está sucediendo. O sea, podés ver que la fuerza de rozamiento no siempre es para atrás o va en contra del movimiento, sino que también hay objetos que se anteponen al movimiento y la fuerza de rozamiento va opuesta a esa resistencia debido a la tensión. O sea, es muy curioso que uno no llega a ver eso hasta que no le presenten un problema de ese tipo. O, bueno, le explique la teoría de forma adecuada y les den todo y le muestren en el Servo algún ejemplo. Pero a veces pasa eso. A veces uno tiene que tomarse el tiempo. ¿Todo bien, Fabricio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Espero que ese sea el nombre y no le estoy diciendo por el apellido. Sí. ¿Me escuchás ahí? A ver, el otro, el chico que Ahí está. está. Sí, sí. Perfecto. Eh, otro químico, otro de sistema, un de eléctrica o de mecánica. De sistemas. Bien, perfecto. Bueno, otro más que se me une al club para ayudarlos mañana con choque. Sí, ya le queda. A ver, espérenme que. A ver, espero que con la luz ahí ayude un poco más la pizarra. A ver, espérenme que la giro. Y díganme ustedes ahí si se ve. Sí, ahí creo que se ve, pero esperen que copio alguna cosa. Pongo una H y con el rojo, con el azul, a ver si se puede ver mejor o peor. Dígame si se ve, ¿cuál se ve mejor? Se ve igual los dos. ¿Las dos se ven igual? Sí. Ok. A ver, bueno, vamos a irnos a la parte que nosotros. Ah, y de paso te pregunto, Fabricio, ¿tenés alguna duda, algo en concreto? ¿Con trabajo de energía o choque? ¿Alguna cosa? No, no, estuve resolviendo la guía de Sí, creo que tuve algunos, viste, no los terminé de entender, pero bueno, ok, perfecto, no hay problema. Yo vamos hoy bien. voy explicando un poco más la teoría, un poco más, ayudando un poco a afilar las cosas. Por cualquier cosa, ya saben que la duda la pueden plantear, así que bien, vamos a empezar ahora con momento lineal y colisiones, que es lo que justamente venimos a ver acá. Bien, lo primero que quiero plantear es el por qué nosotros estamos viendo este tema, el momento lineal. Eh,
por razones muy obvias, pero no tanto, porque pueden ser más complejas de lo que parece. Eh, Nosotros hemos visto ya objetos apoyados uno arriba del otro, hemos visto el diagrama del cuerpo libre, hay un montón de cosas de cómo actúa la fuerza en un montón de circunstancias, pero todavía nos quedan un par de cuestiones que tenemos que resolver y para eso aparece el momento lineal. Eh, el momento lineal nos aparece solamente por una cuestión sencilla. Cuando yo quiero, nosotros cuando estamos haciendo aplicamos una fuerza sobre un objeto, ¿qué pasaría si yo quisiera medir la fuerza que se mide en este objeto en función del tiempo? O sea, una función, eh, un f de t y esto en función de la fuerza, en función de la fuerza por x, etcétera, y un montón de cosas más. O sea, en vez de una X, bueno, una F, perdón, o una F para que se vea que es la fuerza por X y así. Eh, para que se entienda. Nosotros hasta el momento no hemos llegado a ver nunca la fuerza aplicada en una instancia de tiempo. Solamente aplicábamos fuerza y ya nunca visualizábamos el tiempo, ni encontrábamos nada con lo cual necesitáramos saber. Y bueno, tampoco sabíamos cómo eran las fuerzas interactuando en un choque entre dos objetos, que justamente eso es a lo que queríamos llegar. Bien, el momento lineal llega para determinar solamente la cantidad de movimiento, pero no cualquier movimiento, un movimiento resistivo, o sea, que opone una dificultad a que el objeto se detenga. O sea, significa que si yo pateo una pelota, después de que patee la pelota se va a mover una determinada distancia, se va a mover una determinada distancia con una determinada velocidad hasta un determinado punto acá, supongamos. Ustedes ya saben que va a ser por una fuerza de rozamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pelota también se va a detener por sí sola, no solamente por la fuerza, por esa fuerza, sino porque también hay un momento lineal que le hace seguir un determinado tiempo también. Más allá de que la fuerza lo venza y todo ese tema, y haga que se detenga, hay una determinada cuestión técnica de que esta pelotita va a seguir una determinada distancia y va a ser hasta que este momento lineal sea superado por la fuerza de rozamiento. Bueno, cuestión, vamos ahora a la parte que realmente nos interesa. Y después, bueno, ir a la fórmula clásica, que uno ya sabe. Supongamos que tenemos una partícula. Esta partícula, bueno, tiene masa, tiene velocidad. Una partícula, a los químicos les gusta mucho que juguemos con partículas, así que les pongo la partícula. Y les ponemos dos vectores, el vector velocidad y este vector P. Vectorial, ¿no? Ambos vectoriales, para que no se me enoje la de química. Vectoriales. Son ambas cuestiones vectoriales a excepción de la masa, porque la masa es un escalar, ¿sí? Bien, yendo a esto, el momento lineal, bueno, es una simple fórmula. El momento lineal es igual a la masa del objeto por la velocidad por la velocidad del mismo, ¿no? Esta es la fórmula clásica del momento. Guillermo, Sí, diga. discúlpame. No, a mí se me quedó trabado en la cámara. Soy solo yo, los otros chicos, no sé si. A ver, dígame los demás a ver si me pueden. Yo lo veo bien, ¿eh? Ah, a ver, lo voy a abrir desde la aplicación. Ah, ok. Ahí está. Ahora vuelvo. Listo, no hay problema. Bien. Bueno, mientras voy haciendo un par de declaraciones acá. El momento lineal, bueno, como ustedes están viendo, es un vector, así que es un vector en todo su esplendor, es un vector. Y después, bueno, las unidades, como ustedes ya sabrán, son sencillas, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? No tiene muchas cosas más que acotar acá. El concepto sencillamente es este. Cualquier parte, si yo pongo 3, 4, 5, 6 partículas, espérame que lo aprieto. Y ahí va. Sí, bien. Ahí va. Bueno, bien. Como decía, ahí, bueno, ahí ahí se pudo arreglar, espero. Bien, Sí, como ahora. decía, Sí. el momento lineal es un vector y las unidades, estas son las unidades. Unidades
Las unidades son kilogramos por metro sobre segundo, en lo concreto. Y esto puede pasar, bueno, con muchas partículas, en un sistema donde hay muchas partículas, después se va a ver mucho eso. Pero ahora quiero ir un poco a lo... Tengo tres ejemplos respectivamente a este tema. Por lo menos con la fórmula esta, después en realidad no es tan complicado, pero sí para entrar un poco de calor y un poco de materia, para ir entrando un poco con la idea general. Un ejemplo sencillo. Tenemos un vehículo, un auto, por ejemplo. Tenemos un vehículo, un auto. El auto tiene una masa de 1200 kilogramos, ¿sí? Para ir modelando, que se mueve a una velocidad de 10 metros sobre segundo cuadrado, linealmente, ¿no? Bien, ¿cuánto es el momento lineal de este auto? De forma sencilla podemos decir, bueno, 12.000 kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? Este es un ejemplo medianamente sencillo, solamente una multiplicación fácil y sencilla, sin muchos dramas. Después hay muchos otros. Podemos modelar y directamente decir, bueno, no es una camioneta, puede ser una bala. La bala va a tener, bueno, una masa bastante chiquita, una masa de la bala va a ser 0,05 kilogramos. Y decimos que va a una velocidad muy grande, ¿no? Va a una velocidad de 300 metros sobre segundo. Bueno, el momento lineal de esto va a ser el producto de estas dos cuestiones y nos va a dar, bueno, 15 kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? La idea general es esta. Tenía el otro ejemplo, pero de manera fácil y sencilla ustedes ya se pueden dar cuenta que es solamente un producto y no tiene mucho sentido dar vueltas con esto. Es la fórmula en general la que ustedes tienen que acordarse y saber cuándo aplicarla. Que ahora vamos a ver un par de cuestiones más, así podemos ir viendo. Y otra cosa más, hablamos de que el momento lineal tiene un carácter vectorial, ¿sí? Entonces, podemos dar un ejemplo más con lo mismo, con la misma cuestión del proyectil, pero esta vez vamos a poner la masa de la bala va a ser 15 kilogramos. Vamos, una bala re grande. Esto tiene, acuérdense que tiene un carácter vectorial, entonces esto puede trabajar tanto como en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Hagan un recuento de eso, saben que entonces, como es así, yo puedo plantear lo siguiente. Si yo tuviera una masa, si yo tengo la masa del proyectil y después digo, por ejemplo, esta bala no tendría que ponerla así, tendría que ponerla así. Una bala, quiero apuntar al suelo, por ejemplo, así, para que ustedes se den cuenta de la velocidad, porque si la pongo vectorialmente no se da cuenta. Entonces pongo, si la velocidad esta tiene 5,8, menos 8. Estas son las componentes para que ustedes no se asusten, porque puede llegar a ocurrir. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y, y esta es la componente en Z. Estamos trabajando en tres dimensiones, ¿cierto? Bien. Yo para que ustedes nomás un ejemplo para que puedan visualizar de forma vectorial que se comportan medianamente igual. Bueno, nosotros encontrar solamente el momento lineal y bueno, hacer el mismo producto, pero recordar qué componente corresponde a cada una. Está en X, está en Y y está en Z. Ya no es que ustedes se dan cuenta que estas cosas son medio marañosas, pero bueno. Nos queda la masa, 15 kilogramos, y acá nos falta aclarar solamente que nos va a quedar por carácter vectorial 5. No voy a poner 5i y eso acá, solo voy a poner el resultado más que nada, ¿sí? Al hacer el producto entre todo esto nos va a quedar que el momento lineal nos va a quedar igual a 75, y acá sí tenemos que ser estrictos con eso. 75i vectorial, ahí no iba, va acá. Más 5 por 8, bueno, 120 j vectorial, como vector, y menos, menos 120, sí, espérame. Sí, perdón, menos 3 no era, menos 8 no era, menos 3, mala mía. Menos 45K vectorial.
¿Sí? Solamente para que ustedes puedan ver que puede trabajar en todas dimensiones, para que no les agarre el problemita ahí, pero que puedan ver que es solamente la misma fórmula, pero con la componente diferenciada. ¿Sí? Bien, borro esto y dejamos la fórmula como está. Y vamos a ir a una cosa, un carácter muy importante y relacionado con temas anteriores. ¿Sí? Bueno, recordemos, bueno, como puse acá, el momento lineal es igual a la masa por la velocidad, pero también el momento lineal tiene mucha relación con la segunda ley de Newton. Tiene una relación muy grande. ¿Sí? Para que puedan, porque esto lo pueden interconectar con otros temas también después. Como muchos problemas que podrían resolver tanto con trabajo de energía, lo pueden resolver con cinemática o con dinámica, a veces, que ustedes no pueden creer que sea tan simple o tan complejo, pero se puede resolver por ese lado. En este caso, tiene una conexión con la segunda ley de Newton. ¿Y cuál es esa? Pues, de manera sencilla les puedo decir que si ustedes ya vieron un poco de derivadas en análisis 1, ¿cierto? Vieron un poco de derivadas ya, ¿no? ¿O no? Un poco nomás. Bueno, no voy a ir a la derivada en sí, pero sí voy a dejarles la conclusión de cómo va a terminar. Recuerden que esta m es una constante. La derivada de una constante, perdón, una constante k, por ejemplo, es igual a la misma constante, ¿cierto? Y la derivada de un valor x, o sea, el b, que es el vector, va a ser igual ¿a qué? Perdón, x a la n va a ser igual a n menos n es igual a n por x a la n menos 1, ¿cierto? A la n menos 1. Esta es la forma de las dos derivadas, nomás para que ustedes se acuerden. La derivada de una constante es la misma constante y la derivada de la misma, de un valor de x, es la misma bajando en una unidad solamente el cofactor nomás perdón, el exponente. ¿Sí? Bien, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que este momento lineal va a quedar como la derivada del momento lineal sobre la derivada del tiempo, porque por esa razón les aclaré al principio que queríamos medirlo en función del tiempo, bueno, para eso está el momento lineal. Pero la Entonces nos queda derivada igual. de k no es cero. ¿Qué cosa? La derivada de k de un número no es cero. La derivada de una constante es la misma acá, porque la k se va para afuera. La derivada de k. La derivada de k, o sea, una constante, es como hacíamos nosotros, es como veían ustedes el límite, cuando nosotros hacíamos el límite, por Pero ejemplo. cuando es producto de algo, cuando está multiplicando algo. Si está Claro, sola, es cero. claro, si está sola, eh, puede ser cero, pero acá está haciendo producto, entonces se va para afuera, digamos. Así que sí, sí, no Ah, estaría mal. No estaría bien. mal que lo viera de ese lado, está bien. Pero recordemos que cuando hacíamos límites, por ejemplo, nos quedaba una constante acá arriba y nos quedaba una función acá f de x y acá abajo nos quedaba un g de x y terminábamos haciendo esto. Aplicábamos límite arriba, límite de x tendiendo a infinito, de f de x por k, y el k quedaba fuera del límite. ¿Sí? Y acá Sí, sí. abajo, bueno, lo mismo. Límite de x tendiendo a infinito, de g de x, ¿cierto? Y nos quedaba así. Y ahí Sí, sí. resolvías todo lo que tenías que resolver y la K la dejabas afuera por razones obvias, porque en realidad no te iba a perjudicar en el número, en el cálculo. ¿Sí? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que al relacionar esto, si yo hago la derivada de esto, me va a quedar igual a la fuerza. Yo para que después ustedes pueden investigarlo y darse cuenta cómo es la cuestión. Pero va a terminar llegando a esta conclusión, de que cuando yo derivo toda esta expresión me va a quedar que la fuerza es igual a qué. La masa va a quedar igual porque la... Pero recuerden que la derivada de la velocidad, ¿qué me daba? Al derivar la velocidad, ¿qué me da? Por cinemática. Eh, aceleración sobre tiempo. Aceleración solamente. Vean la forma de la relación como nos queda. Nos quedó la segunda ley de Newton solamente aplicando
la derivada con respecto al tiempo, ¿no? El momento lineal lo bajó todo y nos dejó todo solamente para que ustedes puedan ver que cuando aprenden a derivar van a poder aplicar esto y derivar la expresión de momento lineal y llevarla de nuevo a la ley de Newton y trabajar desde ahí. Pero bueno, eso son cuestiones que después uno va a ir viendo a medida que va avanzando. Pero para que ustedes vean que hay conexiones con la mayoría de los temas de la dinámica sobre todo. Bien, nos vamos a ir a la conservación ahora. La conservación en concreto, que es la que más nos interesa. La conservación del momento lineal se presenta cuando hay primero que nada, antes de irme solamente a explicar la conservación, tengo que dar explicación de unos conceptos antes. Conservación del momento lineal. Lineal. Se presentan dos conceptos nuevos. ¿Sí? Obviamente, esto de la conservación del momento lineal es algo muy importante a la hora de resolver problemas y también se puede aplicar a temas de la física más avanzados después, la física cuántica, todo ese tema. Pero más allá de eso, solamente esto de la conservación del momento lineal ocurre cuando interactúan dos o más partículas. Dos o más partículas, ¿sí? Dos o más partículas. Y cuando ocurre esto, que hay dos o más partículas interactuando en el mismo espacio-tiempo, ocurre lo siguiente. Se presenta la siguiente fórmula. Es parecida a esta, pero al mismo tiempo no es parecida, pero no es tan así. Nos va a quedar entonces que, como hay dos partículas o más, vamos a poner el momento total de eso, ¿no? Nos va a quedar igual a una serie de I hasta P de I vectorial, espera, no puse el vector acá. Nos va a quedar igual. ¿Y esto a qué va a ser igual esta serie? Nos va a quedar igual a lo que ustedes ya conocen, la serie en I, de M de I por velocidad en I, vectorial esto, y nos va a quedar igual a la suma de los momentos lineales de todas las componentes, o sea, de todas las partículas, digamos. ¿Sí? O sea, va a quedar masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, vectorial y así. ¿Sí? Para que ustedes vean que cuando hay una conservación, se va a mantener el momento lineal en todo momento. ¿Sí? Se mantiene igual. Tanto para un caso de un lado, o sea, esto va a pasar como trabajo de energía. Que ocurre una situación X, una situación en un momento 0 y en un momento 1, y para darnos cuenta si se conserva o no se conserva el momento lineal, vamos a tener que ver un par de cuestiones más que ahora voy a aclarar. Pero sin tener en cuenta eso todavía, nos va a quedar igual a la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, es igual a que a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque. ¿Sí? Después del choque. ¿Sí? Para que ustedes ya lo sepan. Más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Es lo único que va a variar el momento lineal. Hasta ahora. ¿Sí? Le pongo le pongo la rayita esta, ustedes le pueden poner después del choque, pueden poner una letrita o algo que ustedes la identifiquen más fácil, ustedes van a poder hacer cuenta de ahí. ¿Sí? Bien. Yendo ya acercándonos un poco a la parte de los problemas, voy a ir a plantear un par de ejemplos, un par de conceptos más. Antes de seguir aplicando esto, traten de pensarlo igual, es esto, solamente que se suma tantas veces o tantas partículas como existan. O sea, si hay dos partículas, bueno, van a ser dos momentos lineales para un lado y dos momentos lineales del otro lado. Del uno, del antes y del después. ¿Sí? Bien. Espérame que lo voy a borrar y lo voy a acomodar a esto. Porque yo me estoy dando cuenta de que lo tengo que ir mejorando a esto. Conservación. Ahí va. Conservación. Bien. ¿Cuándo ocurre esta conservación? Bien. Antes de irnos a eso, tenemos dos puntos a tener en cuenta y conceptuales. Hablamos de fuerzas al principio de este tema, ¿no? Bien. Ahora las fuerzas en este caso, en este tema de momento lineal y su conservación van a interactuar también. Van a haber dos definiciones. Fuerzas
internas y fuerzas externas. Fuerzas externas. ¿Sí? Bien. Ahora, antes de irme a decir lo que diría de manual, ¿ustedes qué se pueden imaginar que hace qué es lo que haría una fuerza interna y qué es lo que haría una fuerza externa? A ver, ¿qué se pueden imaginar que es una fuerza interna? ¿Qué son las fuerzas internas, perdón? Borro acá esto. Ahí está, fuerza interna y fuerza externa. ¿Qué se pueden imaginar que es cada una? Interno a la masa y la aceleración del objeto. Claro, sería justamente eso. Son las fuerzas que ejerce la partícula de un sistema entre ellos. O sea, son las cosas que provocan entre ellos dentro del sistema, sin haber nada entre medio. ¿Sí? Son fuerzas que ejercidas por la misma partícula. Ejercidas, ¿sí? Por la partícula. Para que ustedes puedan diferenciar. La partícula por la partícula o las partículas. Puede ser una partícula que choca con otra y la otra choca con la otra y así, pim, pam, 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 y así. Pero siempre de la partícula en un sistema, o sea, un lugar cerrado, en un sistema. En un sistema, ¿sí? Y la fuerza externa, ¿qué se pueden imaginar que puede ser? Si está ejercida por la partícula, la fuerza externa, ¿quién la ejerce? Sí. Puede ser la fricción, el rozamiento. Justamente, esas son cosas que pueden afectar a la partícula, pero le pasa a la partícula todavía. Algo de afuera puede ser, por algo la fuerza externa. ¿Quién podría ser, por ejemplo, Ricardo, un ejemplo de una fuerza externa? Un ejemplo de fuerza externa. Me dijiste fricción. Bueno, eso justamente es algo que perjudicaría a la partícula, pero no es tan así, digamos. Es un poco más real, en un plano real. Y que yo Sí. lo mueva yo. Claro, por eso, es justamente eso. Ejercida, claro, es una fuerza ejercida a la partícula, pero esto desde el exterior, del exterior. O sea, tu mano, claro, desde el exterior. Por ejemplo, sí, porque les pongo de ejemplo lo siguiente, ahora cuando lleguemos al tema de la fuerza, ahora cuando vayamos a ver un poco cómo se ve una fuerza interna y cómo se ve una fuerza externa, se va a poder ver ahora de forma más fácil. Pero sí, quiero dejarle estos dos conceptos bien claros. La interna, bueno, son las fuerzas ejercidas por la misma partícula. Si se la ejerce sobre otra, esa sigue siendo una fuerza interna porque le está ejerciendo una, otra, listo. Pero si es una externa, tiene que ser una pelotita o un objeto el cual en el momento en que se va a empezar a mover es cuando yo le pegué o cuando yo lo moví, ¿sí? Cuando yo lo moví. Si yo no le genero nada, no está generando ninguna fuerza externa. Por ejemplo, te los pongo de ejemplo. Si yo esta camarita, que es la que está grabando, yo la levanto nomás. Yo le estoy generando una fuerza externa a esto. Pero cuando yo la suelte y vaya a bajar a una determinada altura, ya mi fuerza externa se va y el propio objeto empieza a estar en una fuerza interna sola. Y cuando cae sola, o sea, es una fuerza propiamente de la cámara ya. Pero para que tenga bien en cuenta, la externa es ejercida por mi mano cuando la agarro, o cuando le pego, o cuando lo muevo. Pero cuando dejé de moverla y el objeto sigue moviéndose por sí solo, a eso ya es una fuerza interna. ¿Sí? Bien. Ahora vamos realmente a lo que queríamos llegar de la conservación del momento lineal. Que tiene que ver con estas dos cosas en cuestión. ¿Sí? Renzo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahí te bien.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí, esto, ¿te acordás algo de esto? Sí, vi la fórmula nomás igual, Tipo, pasa que hoy tengo parcial de inglés también y nada, Bueno, estoy tranquilidad. practicando. Bueno, está bien. A las 6:00 ¿no? A las 5. A las 5. Upa. Bueno, con tranquilidad. No, no. Ahora no va a ser tan complicado. Bien. Lo de las fuerzas, la conservación del momento lineal, ya habiendo explicado esas dos cosas que dije recién, la conservación solamente del momento lineal ocurre si la fuerza, si las fuerzas externas que ocurran sobre una partícula es cero, es igual a cero. O bueno, o se cancelan, para que ustedes lo, o bueno, o se cancelan, para que puedan darse cuenta. Si el objeto yo le pegué, en el momento que yo le pegué, ahí actúa una fuerza externa, pero cuando el mismo objeto se mueve por sí solo, ya, después de eso, eh, ya ahí esto se perdió. O sea, ahí empieza a conservarse el momento lineal porque ya está. Bien, ¿qué ocurre cuando esto es cero? El momento lineal total, como había dicho hace unos minutos atrás, el momento lineal del sistema permanece constante. ¿Sí? Permanece constante. Significa que nos va a hacer acordar a qué? Al trabajo de energía. Si hay conservación de energía mecánica, es porque no hay fuerza de rozamiento. Bueno, lo mismo pasa acá. Esto de la fuerza externa quiere decir, bueno, no está interactuando de nada fuera de mi sistema. Bueno, es lo mismo que haber dicho, no es lo mismo que la fuerza de rozamiento, ojo. Si yo, ahora vamos a ver un ejemplo concreto, pero el momento lineal ahora en el sistema permanece constante porque no hay ninguna fuerza externa que actúe, ¿sí? Permanece constante, se mantiene todo igual, como solía pasar antes, por los problemas de trabajo de energía. Bien, hasta acá se va entendiendo, ¿no? ¿O hay dudas con eso? Yo Se vengo entiende, bien. se entiende. Por mi parte. Perfecto. Bueno, vamos a ahora el caso que les iba a querer presentar yo. ¿Sí? No quiero borrar la fórmula solamente para que después ustedes tengan un formuleo y sepan que lo pueden tener ahí anotado. Les voy a presentar dos casos. Cuando no sé cuándo se conserva. Cuándo se conserva. Esto para que ustedes lo vayan pensando. Después yo igual les voy a dar una solución breve. Pero les voy a poner dos casos. Perdón, les voy a poner. Sí. Voy a poner dos ejemplos. Ejemplo uno, ejemplo 2. ¿Sí? Ustedes me tienen que decir, ¿se conserva o no se conserva? Me dicen no o sí. No hay mucho más. En el primer caso, la pelota tenemos un billar, ¿no? Bueno, vamos a jugar con un poco de eso, así vamos a hacerlo más dinámico. Va a ser un juego de billar. Tenemos la pelota blanca acá, yo tengo, perdón, la pelota blanca acá, ¿qué estoy diciendo? Acá tengo el 8, acá tengo el 6, acá tengo el 5 y acá tengo el 10. Sí. Bien. Uso mi bola de billar y acá en mi otra estancia, bueno, a ver, esperen. Pongo la otra cuestión ya para que ya quede los dos dibujos bien marcados. Y en este es lo mismo. Es lo mismo, pero la bola de billar ya se va desplazando solita, ¿no? Va con una velocidad y va a chocar justo con el punto. Opa. No se te escucha nada, dice. Ahí, no, no, ahí volví. Listo, ahí está. Ahí sí se me escucha, ahí está. Sí, sí, ahora sí. Listo, perfecto. No, lo que decía era caso, ejemplo uno, ejemplo 2. En este caso, les presento las mismas cuestiones, lo mismo, número, bueno, bola 6, bola 5, bola 8 y bola 10. Y esta es la bolita blanca. Bien, en el primer caso, yo le voy a pegar con el palo de billar
a la bola para que vaya acercándose y le pegue a alguna de las bolas y, bueno, acierten algunos de los agujeros centrales para, perdón, de los laterales para que puedan hacer un punto y después volver a tirar de nuevo y de nuevo hasta que metan todas las pelotas, ¿no? Bien, en esta le voy a pegar con el palo de billar. Y en esta, el ejemplo 2 yo ya le pegué con el palo de billar y ya va a una determinada velocidad a pegarle a las bolas de billar. Bien. En el primer ejemplo y en el segundo, en el primero, ¿se conserva la energía o no se conserva el momento lineal, perdón? ¿Se conserva en el primero? ¿El momento lineal o no se conserva? No, no se conserva. Bien, no se conserva. ¿Debido a qué? ¿Por qué no se conserva? A la fuerza externa que le estás ejerciendo a una de las pelotitas. Bien, perfecto. Si yo lo quiero ver desde este punto de vista y mirarlo solamente, mirás este caso y mirás este, después de que, antes de pegarle, al pegarle y después cuando se mueve solito, van a ver que el momento lineal, el ejemplo 1 y el momento lineal del ejemplo 2, al compararlos entre estos dos, van a ser diferentes, totalmente diferentes, ¿sí? Van a ser diferentes. Y en el caso 2, ¿se conserva o no se conserva? Sí, se conserva. Bien, se conserva porque ustedes ya vieron que la fuerza externa no está ahí, ¿sí? Si yo hubiera sido más vivo y hubiera yo puesto acá, si yo me hubiera hecho gracioso, o viniera un amigo mío y acercar el palo de billar y dice, ay no, le quiero pegar y se hace el tramposo y le pega y lo raja por el otro lado, ahí la bola de billar va a cambiar la velocidad a la que iba y va a ir para acá y va a hacer que pierda el tanto el otro, pero por tramposo, ¿sí? Ahí no se conservaría, pero en este caso, como no hay nadie que esté interactuando de ninguna persona que quiera hacer trampa, la pelota va a pegar naturalmente hacia esta bola de billar y esta le va a pegar así, puede ir para allá o puede ir para acá y puede ir solita hasta invocar el punto este o puede pegarla a esta y a esta y a esta y hacer todo. Y puede ser que las 5 partículas se muevan por sí solas y todas tienen una conservación de momento lineal, ¿cierto? ¿Sí? Para que puedan verlo. Y acá, si uno lo analiza esto, cuando choca contra esto, le hice un tercer caso, en el cual se mueven todas las partículas, van a ver que el momento lineal se mantiene igual, porque nadie interactuó con eso ya. Empezó acá, pero si yo comparo este con el de este, te vas a dar cuenta que el momento no se conservó. Pero si mirás esto, de acá en adelante, lo que vas a hacer, sin tocar las cosas de la pelota ni nada, en cualquier instante de tiempo, vas a ver que se conservó siempre. ¿Eh? Se conserva siempre. Bien, yo para que ustedes puedan ir visualizando, porque no hay fuerza externa y en este sí hay fuerza externa. Bien, ahí quedó un ejemplo en concreto y ahora sí vamos a un par de ejercicios de momento lineal, si podemos ir dando una pequeña revisión. Así después ahora vamos con las complejidades, porque si no, puede ser que no se entienda tan fácil. Bien, tenemos lo pongo como ejercicio uno como siempre. Tenemos una pistola, ¿sí? Vamos a, vamos a algo medianamente heavy. Tenemos el cañón acá, pimba, la bala está acá. En instante cero, con la pistola que tiene la bala cargada, ¿sí? Bien. En esta, ahora voy poniendo los datos, pero para que ustedes puedan entrar en contexto, vean que en este instante la pistola va a tener una masa, ¿sí? Va a tener una masa y la bala también va a tener también la masa de la bala va a tener otra masa. Fíjense que las dos están juntas, o sea, podría ser una suma tranquilamente y no habría ningún problema. Pero también fíjense lo siguiente, la velocidad de la pistola en este instante es cero, porque todavía no apretó el gatillo, es cero. Y la velocidad de la bala también es cero, ¿cierto? Es la misma. Las dos se mantienen en su momento instantáneo. Pero cuando uno aprieta el gatillo, ¿no? ¿Sí? Esta pistola va a ejercer una velocidad para el sentido contrario. Y la bala va a salir de cañón y va a ir a una velocidad, voy a ponerle así una flechita para arriba, va a ir con una determinada velocidad, pero ambas tienen la misma masa, eso no lo neguemos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá?
yo quiero sacar, por ejemplo, bueno, acá ahora sí empiezo a poner los datos porque si no se va a hacer un barro. Datos. Tenemos los datos. Los datos son los siguientes. La masa de la pistola es igual a 1,5 kilogramos. ¿Sí? 1,5 kilogramos. Bien. Y la bala, bueno, masa de la bala es igual a 0,001 kilogramos. ¿Sí? 1 kilogramo. Muy chiquita, la verdad. Al apretar el gatillo, bueno, la bala sale con una velocidad, bien, la bala, perfecto. Velocidad de la bala, entonces, en el caso acá, la velocidad de la bala esta va a ser igual a, como dice el problema, 150 metros sobre segundo, ¿cierto? Bien, el problema me dice calcular la velocidad de retroceso. ¿Cuál era la velocidad de retroceso? Para nosotros. La de la pistola. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer acá. Como no hay fuerzas externas actuando, porque solamente es una pistola que tiene un mecanismo propio, uno aprieta el gatillo y funciona por sí solo y mantiene todo en función constante y todo, nos va a quedar igual a, bueno, masa de la pistola por la velocidad de la pistola, más masa de la bala por la velocidad de la bala, igual a que a la masa de la pistola por la Velocidad de la pistola. velocidad de retroceso que velocidad de la pistola, pero como no se y al final no pasa nada, pero es más o menos la idea. Y la masa de la bala por la, bueno, velocidad de la bala que ya la estaba después cuando se disparó, entonces ya lo sabemos. Bien, como las dos están en reposo, o sea, la pistola en el momento cero no tenemos nada, y en el momento uno cuando la disparan sí, entonces todo esto, bueno, queda indistintamente cero, igual a cero. Entonces, pero la masa y la velocidad de la bala en ese momento las tenemos y bueno, la masa de la pistola la tenemos, así que podemos hacer un sencillo cálculo y pasar para el otro lado y me queda menos masa de B por la velocidad de la pistola en ese momento, ¿no? Y paso dividiendo la masa de la pistola y nos queda igual a la velocidad de la pistola. De retroceso, perdón. ¿Sí? Bien, espérame que pongo el menos acá porque si no se me viene la noche. Bien. Ahora les pregunto. ¿Cuánto nos da la velocidad? Guille, pero ahí Sí, nosotros tenemos un ejercicio de eso. sí. ¿No hay una velocidad relativa? Velocidad relativa. A ver. O sea, no me acuerdo ahora cómo era, pero a ver si lo encuentro. O sea, yo en un ejercicio parecido a ese, Ujú. más que cañón, eh, aunque decía con respecto a la Tierra, Mm, ah, yo puse que 0 va a ser igual a la masa del cañón por la velocidad después del disparo, ujú. más la masa
de la bala Sí. por la velocidad después del disparo del cañón, menos la velocidad, perdón, por la velocidad de la bala después del disparo, menos la velocidad del cañón después del disparo. Ujú. Y ahí en esa masa por velocidad, por las dos velocidades lo descompongo, o sea, lo distribuyo para que a mí me quede que la velocidad final del cañón Ujú. sea igual a la masa 1, o sea, a la masa de la bala por la velocidad de la bala después del disparo sobre la masa del cañón más la masa de la bala. Ujú. ¿O está mal lo que digo? No, pero el problema ahí te está pidiendo en función de a tierra, o sea, por eso mismo la cuestión es otra totalmente diferente, solamente acá estamos relacionando solamente de manera simple los comportamientos de ambos objetos sin mirar desde respecto de la tierra ni nada, entonces solamente estamos analizando la cuestión técnica nada más de esta parte, igual ahora más adelante lo vamos a ir viendo también bien en profundidad de cada cosa, a medida que se va avanzando con los ejercicios. Bien. ¿La bala cuánto pesa ahí? Ah, la bala 0,001. Ahí está. Sí. Y la bala es la velocidad me da menos 0,01. Sí. Perfecto. Nos da menos 0,01 por razones obvias. Porque en realidad nosotros estamos tomando como positivo la bala. ¿Sí? ¿Sí? Menos 0, o sea, va en contra de lo estipulado. O sea, nuestro sistema de referencia en realidad nosotros lo tomamos directamente así. Y al final, bueno, la velocidad de retroceso es lógicamente negativa, como tendría que ser. ¿Sí? Bien. Vamos directamente ahora con otro ejemplo más. Vamos a irnos con... A ver, ahora sí nos vamos a ir con uno que realmente nos interese, porque tengo otro ejemplo más después, que se empujan dos personas, pero vamos a ir directamente con uno que realmente es de otro, de uno que realmente es importante para que uno pueda entender claramente lo que estamos planteando. Bien, es parecido a este primero, solamente que con una pequeña cuestión a realizar. Después vamos a hacer una conexión como como con el primero. Cuando disparamos, la bala, en un instante cero, la bala así, digamos, y adelante de él hay un bloque de madera, un bloque, ¿sí? No lo chocó todavía, pero el instante uno sí lo choca, ¿sí? El instante uno sí lo choca y se queda incrustada la bala dentro del bloque, ¿no? Pero sucede algo muy curioso, porque uno cuando le dispara al bloque de madera, el bloque de madera va a ejercer una velocidad, ¿cierto? Va a recibir algo, entonces de cierto modo algo le queda, ¿sí? Bien, antes de eso, les quiero decir, eh, les quiero plantear lo siguiente, tenemos los siguientes datos, ¿sí? Antes de seguir adelante. Bueno, la masa de la bala, como el problema anterior, pero esta vez cambia, 0,015 kilogramos nomás. El dato que cambia, varió. Bien, la velocidad de la bala va a ser igual a 350 metros sobre segundo. Y después me dice la masa del bloque, no pongo la B para no confundir, masa de madera, 2 kilogramos. Y nos pregunta al final del problema, ¿cuál es la velocidad? O sea, esta velocidad que está acá. ¿Cuál es la velocidad esa? La velocidad en el tramo uno. Lo voy a poner tramo uno para que no. Esto en cero y esto en cero. ¿Sí? Así para que cuando vayamos a choque ya tenemos una idea general de los que ocurren en algunos casos. ¿Sí? Bien.
Bien, en este momento, bueno, hay conservación de movimiento lineal y todo. Pero les pregunto, ¿cómo podemos plantear este problema para tener esta velocidad? Eh, la conservación de la energía. La conservación de la energía o del momento lineal. Del momento lineal. P inicial va a ser igual a P final. O Ah, después de P. perfecto. Bien. Ahora vamos a analizar con el caso uno y el caso cero y caso uno. O sea, vamos a mirarlo desde ese punto de vista siempre. Vamos a mirarlo con el momento lineal de la masa de la bala por la velocidad de la No, bala en ese instante. Sí, más la masa o la madera por la velocidad de la madera. sí, inicial. Bien. ¿Sí? Esto igual, bueno, ¿a qué Y cosa? Ustedes a ven la, el, velo- ustedes ven el a la- gráfico. Entonces, ¿qué va a sí, pasar acá? Quedaron pegados. sí. Bien. Para que no lo piensen como choque todavía y no se vayan tan rápido el concepto. ¿Qué pasa acá si se quedaron pegados? ¿Qué sucede? De manera lógica, sin irnos a algo que tenga que ver con choque. Es una sola masa. Claro, entonces acá adentro, ¿qué tendría que haber? El momento lineal, ¿cuál sería entonces? Si las dos masas quedaron pegadas. La suma de las masas por la velocidad. Claro. Masa de B por la masa de la madera por la velocidad. Ya la tenés. Por la velocidad que necesitamos sacar. De la velocidad uno de todo el sistema. Bien. Bien. Y al hacer todo este despeje, hago una aclaración. La velocidad del bloque antes de que esté por chocar es cero, así que todo esto se va. Esto se va. Por más que esté el dato y tengamos la masa del bloque, a esto era cero, sí o sí siempre. Entonces, bueno, pasamos, estoy viendo para el otro lado y nos va a quedar, esperen que borro acá si no nos queda el embolio. Acá no queda un embolio. Bien, nos queda que la velocidad del sistema, en el segundo, después del choque, nos va a quedar igual a la masa del bloque por la velocidad del bloque dividido, bueno, la masa del bloque más la masa de la bala. ¿Sí? Bien. ¿Y eso a qué nos queda igual entonces? 2,60. 2,60, perfecto. 2,60 y pico casi, 2,61 metros casi. 60 metros sobre segundo, perfecto. Esa es la velocidad que tiene todo el sistema. ¿Bien? Bueno, acá ya tenemos una mera aproximación de lo que sería choque. Y ahora vamos a ir a choque directamente porque ya estamos viendo algo parecido. Para no irnos tan lejos de lo que realmente necesitamos. Bien, hasta acá todo bien, ¿no? ¿Se entiende todo? No, no hay. Hasta acá creo que no. No quedan dudas. ¿Y si los dos cuerpos se mueven para el mismo lado? ¿Puedo decir que esto Vale. va para allá, para allá? Sí, con menos velocidad, pero que estaba en movimiento. Ahí sí Que este pondría la masa bloque arriba. está en movimiento, que este bloque ya está en movimiento. Claro, Se sumaría la masa por la velocidad y se sumaría la masa del bloque por la velocidad porque no sería cero, nada más, lo único que se agregaría. Esto ah, sería ok, igual. O sea, perfecto. a lo que me refiero es que si vos me estás diciendo que esta bala va a esta velocidad y este bloque también se estaba moviendo, en algún Claro, yo a un momento, metro por segundo, algo claro, mucho más lento. claro, va un poquito más lento, pero en cualquier momento la bala le va a pegar al bloque. Y los dos van a ir con velocidades iguales. ¿Eh? Con velocidades iguales. O sea, porque uno la detiene y la otra acelera porque la bala le pegó de lleno. Pero lo único que va a variar por esa cuestión que me estás planteando es que se agrega más la masa del bloque por la velocidad del bloque de la cual me planteaste en el que iba. Dividido por esto mismo. Y sacarlo, y es la velocidad que se le cuestiona. Y hasta ahí queda. Perfecto. Bien, genial. Vamos ahora a lo de choque, que realmente era lo más importante que le interesaba a todos y era lo que justamente había preparado más. Bien. Guille, si va para el mismo lado, perdón,
Si va para el Sí. mismo lado, se suman arriba, me dijiste. Y si la Sí. madera, por esas casualidades, va para el lado contrario, ¿se restarían arriba? Si va para el lado contrario, la velocidad solamente me sería negativa. Entonces sí, la restaría, claro. Ok, Sí. ahí Sí, está. porque acordate que tenemos masa de la bala por la velocidad de la bala. Y si yo pongo un carácter, acordate que la masa es una constante. Eso está bueno que uno lo pueda ver bien, Claro, porque cuando hablamos de vector, sabemos que el vector puede tomar varias direcciones, pero la masa no puede tomar eso. ¿Sí? Entonces yo cuando claro. hago el producto por la velocidad del bloque, el bloque yo le puedo decir, bueno, es negativa, sí, y si es negativa, esto me va a quedar negativo. Entonces esto significa que va a ser negativo y va a restarle y le va a hacer la contra, digamos. Claro. Es lo único que va a variar, ¿no? No tiene mucho. Sí, va a ser poco, ¿no? Pero yo lo estaba pensando por si en el parcial me plantean un problema y me Sí, ponen sí, como truco que el bloque 2 estaba yendo para el lado contrario. sí, sí, sí. Yo a veces hago la aclaración de que cuando yo les digo, chicos, esto es un vector, lo que les trato de decir de forma indirecta es que el vector puede tomar varias magnitudes y dependiendo de si vos lo tomás para un lado positivo, para el otro lado va a ser negativo, entonces el vector toma una naturaleza de este tipo, entonces siempre, por eso yo creo que la de química siempre le hace esa aclaración del vector y les rompe tanto la cabeza con el vector, porque el vector en realidad sí tiene relevancia y tiene cierto valor adquirido al problema. Eh, Claro. Bien, vamos ahora con choques, que es justamente lo que... Recuerden lo de la conservación de momento lineal, porque ahora en choque la vamos a usar. La vamos a usar. Que por eso estaba haciendo algún ejemplo de este tipo. Bien, ahora nos vamos a choque y háganme las preguntas necesarias con eso. Que hoy estamos de oferta, hoy vamos a estar de salvavidas. En los choques, colisiones o choques. Colisiones barra choques. Se presentan muchos casos. Se presentan 3 casos de choque. Pero les quiero hacer una aclaración de eso. El momento lineal en cualquiera de los 3 casos se conserva. No importa lo que me digan. El momento lineal en cualquiera de los 3 choques de primera, el momento lineal se conserva en cualquier tipo. Se conserva. Se conserva en cualquier tipo. ¿Sí? Eso primero que nada. En cualquier tipo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los tipos. Pero en general, esto es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y bueno, se conserva en todo tipo, y como les había aclarado al principio, esto tiene un carácter de trabajar en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, etcétera. ¿Sí? Que era lo que les había mostrado antes con los vectores J, K y J, K y todo ese tema que eran las variables vectoriales del X, Y, Z. Bien, esto tengámoslo bien presente. Se va a conservar en cualquier tipo de choque. No importa lo que llegue a suceder después. Pero la fórmula ya la saben y tienen en cuenta de que se va a conservar tanto por un lado como para el otro se van a conservar. Ahora se van a dar cuenta por qué sucede eso, ¿sí? Bien. Hay 3 tipos de choque. ¿Sí? Tipos, tipos. Son 3 y nada más que esos. Elástica, inelástica o perfectamente inelástica. Quiero hacer una aclaración acá, algo un poco más formal. Se dice inelástica o plástica. Si les molesta, hablen con la profe. Es plástica la palabra, también. Y la otra puede ser perfectamente inelástica o perfectamente plástica. Para que cuando lo vean en un problema les puede llamar la atención que la nomenclatura está mal escrita o algo por el estilo. Pero es perfectamente plástica o plástica en sí, es lo mismo que decir inelástica, ¿sí? Para no confundirlo. Bien, ya tenemos los 3 tipos. Elástica, inelástica y perfectamente inelástica. Bien, me preguntarán ahora, ¿cuál es la diferencia entre las 3? ¿O qué hace cada una de estas 3? De manera sencilla les puedo decir que les presento un caso en general y les puedo empezar a contar sobre los 3 casos que pasa en cada uno.
Les voy a poner 1, 2 y 3. Caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1, pelotita con pelotita chocando. Estas, choque de manera instantánea. Choque. Choque instantáneo. Sí, sería más o menos. Instantáneo. ¿Qué provoca ese choque instantáneo del cual yo les estoy comentando? Provoca que no se pierda energía. No se pierda energía. Eso les va a ayudar a entender un montón de cosas más después. No se pierde energía. No se pierde energía. No se pierde energía. Porque es instantáneo, no lleva ni tiempo ni nada. Chocan y chao. Listo. Bien. En elástica ocurre esto. No es un choque. ¿Y qué ocurre? Las dos pelotitas chocan. Pero el choque podemos decir que es instantáneo, pero hay algo más que necesitamos saber, que hay choque, pero hay deformación. Hay deformación. Deformación. ¿Sí? Una deformación en concreto. ¿Sí? Esa deformación de las cuales estoy comentando me provoca un montón de problemas. Esta deformación me provoca que no se conserve la energía. No se conserva la energía. Después vamos a ver por qué. No se conserva la energía. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y en la otra, en el choque perfectamente inelástico, las dos pelotitas, de forma grosera lo voy a poner, chocan y queda heterogénea. Queda la pelotita, se juntan las dos. Esta era la pelota que chocó con una y esta es la pelota que chocó con la otra. Se pegaron. Se pegaron. O es como suele pasar a veces, que cuando un auto se choca con otro, uy, justo se quedó enganchado con el guardabarro abajo por un ganchito que tenía o lo que fuera. Bueno, eso también es un choque perfectamente elástico, porque se chocó y quedó como que agarrado de una cosa con la otra y lo terminó llevando. En vez de llevarse un auto, se llevó el otro también. Cuando avanzó, lo avanzó con el otro también. Eh, La bala está de madera, es el ejemplo. claro, también sería como eso. En este tercer caso ocurre lo mismo que en el segundo. Hay una deformación claramente. O sea, significa que no se conserva la energía también acá. No se conserva, pero hay un plus. Hay un plus más. Eh, las masas se juntan. Esto es de forma grosera, lo digo, ¿no? Las masas se juntan. Se quedan pegadas. ¿Sí? Se quedan pegadas. Y, bueno, estas dos cuestiones también van ahí. Quedan pegadas, hay deformación y al mismo tiempo, como hay deformación, no se conserva la energía. ¿Sí? Bien, con esas cosas que acabé de aclarar recién, este tipo toma mucha relevancia. Toma mucha relevancia. Y para eso, voy a tratar de borrar acá los tres ejemplos, pero dejar solamente las cuestiones técnicas ahí al lado. Veamos que la inelástica, acabé de decir que no perdía energía. Y me van a decir, ¿y para qué me sirve eso de que no pierda energía? Pues sencillamente podríamos aplicar trabajo de energía. Pero para el inelástico nomás. Pero no cualquier tipo, no cualquier energía. Solamente podemos aplicar la de energía cinética. O sea, vamos a aplicar la conservación de la energía cinética. Que es acá donde se presenta conservación de energía cinética. Realmente presentada para la elástica, porque para los otros dos tipos no va esto. ¿Cómo funciona esto de la conservación de energía cinética? Sencillo, como pasó con el momento lineal, esto va a ser 1, un medio de masa 1 por velocidad 1, más un medio de la masa 2 por la masa 2 por la velocidad en 2, igual a qué? A esto mismo, pero igual a un medio de la masa 1 por la velocidad en 1, pero ¿de qué? Después del choque, más un medio de la masa 2 por la velocidad en 2 después del choque. ¿Sí? ¿Sí? ¿La velocidad es al cuadrado? Bien.
Gracias. Sí, me quedó el cuadro. Me olvidé de poner el cuadrado. Genial. Bien, al cuadrado y al cuadrado. Genial. Bueno. Bien. Y así quedaría la fórmula, pero ahí tenés dos fórmulas. El de momento lineal y el de la conservación de energía cinética para la elástica. Para la inelástica solamente tenés la conservación del momento lineal y la perfectamente inelástica también. Esta no la podés usar ninguna de estas dos. Pero sí para la elástica que va a ser muy útil. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Por eso creo que debía haber hecho la aclaración de que se pierde energía, no se conserva la energía, pero tiene que haber aclarado que no se conserva la energía cinética nomás. ¿Por qué? Porque las velocidades en ambos casos van a variar, pero en este, como es instantáneo, mi velocidad en ambos objetos no va a pasar nada, ¿sí? Ambas velocidades se van a mantener iguales, ¿sí? Ambas pelotitas van a la misma velocidad porque haya provocado un choque y no perdió energía en ningún momento. Porque fue instantáneo. Pim, y volvieron y ya está. Un rebote, un efecto rebote. No hubo mucha. O sea, es despreciable lo que estaríamos hablando de velocidad que se perdió, digamos. Que no hay algo que en realidad lo puedas decir es tangible. Bien, ¿hasta acá se va entendiendo? La fórmula y todo lo del tema de la energía cinética y eso también. Traten de tenerlo en cuenta para el caso uno, ¿no? Para el caso del primer choque, del primer tipo. Sí. Bien, perfecto. Bien, anoten ahí eso. Después tienen consultas que van diciendo. No voy a borrar lo de los tipos porque quiero hacer una aclaración más. Ahí me acordé cómo se llamaba lo que les comenté el otro día. Esa fórmula del número S que yo no terminaba de entender, no me acordaba, pero sí me acordaba que era un número que era E, pero no me acordaba qué era lo que era eso que hacía. Sí sabía lo que hacía, pero no sabía exactamente cómo se llamaba. El Bien, coeficiente de restitución. de restitución, justamente ese. ¿Qué hace ese coeficiente de restitución? Sencillo. Es una medida, es la medida que me marca cuánta elasticidad hay en una colisión entre un objeto A y B. Listo. Sencillo. Elasticidad me marca el coeficiente de restitución, ¿sí? El coeficiente de restitución, bueno, se pone muchas veces con letra E. No le vamos a decir epsilon ni nada raro porque ya mucha manera le tiene a eso. El epsilon. Bien. Y el coeficiente de restitución, bueno, como les dije, es, es la sirve para marcar una medida de elasticidad. Como vieron muchas veces repetí ahí que en cada choque yo les decía, y en uno es elástico, acá muchas veces el problema, muchas veces los choques todo el tiempo dice elástico, inelástico, perfectamente inelástico, y uno se marea a veces con esa palabra. Entonces, para eso aparece el coeficiente de restitución que nos marca la medida de la elasticidad de la colisión. Y acá es donde nos ayuda mucho a poder definir cuál es elástica, cuál es elástica y cuál es perfectamente inelástica. ¿Sí? Para cada uno de estos tres casos, déjame que marco primero y segundo, y le voy a hacer como digamos una pequeña tablita. El coeficiente de restitución tiene la siguiente naturaleza. E igual a qué? A la velocidad del objeto 1 después del choque menos la velocidad 2 después del choque. Dividido esto a la velocidad de 2 antes del choque menos la velocidad de 1 antes del choque. Esto, les quiero dejar algo muy en claro. El E está es como si fuera un mu, ¿viste? Un mu dinámico, un mu estático, se maneja de naturaleza igual. No tiene unidad, pero tiene una naturaleza que se maneja entre los valores 0, menor o igual, E, menor o igual, 1. ¿Sí? Se maneja en este rango de valores. Incluyendo el 0 hasta el 1, todos los valores esos pueden estar adentro. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando es elástica? ¿A qué va a ser igual el coeficiente de restitución? ¿Sí? Les voy a hacer una pequeña cuestión.
A ver, para que yo ya la vayan pensando. En elástica les había planteado que las velocidades de este objeto y de este objeto, las velocidades antes o después del choque de estas dos siguen siendo las mismas. No se ven afectadas, ¿cierto? Y estas dos tampoco. ¿Sí? Entonces, eh, de manera clara y concisa les puedo decir que la resta entre estas dos me va a dar el mismo número que este que está acá, ¿cierto? Nos va a quedar lo mismo. Queda uno. Claro, y el coeficiente de restitución nos va a quedar igual a 1. ¿Sí? Para que ustedes puedan darse cuenta, instantáneo significa que la velocidad no cambió, sigue siendo la misma. Y la resta que estás provocando ahí va a ser la misma. ¿Y qué es lo que pasa acá? Para que ustedes se den cuenta y me digan, Guille, ¿por qué es uno? Y porque sencillamente, si yo se los pongo gráficamente, vean que las dos pelotitas van a una velocidad, ¿no? Van a una velocidad así. B1 y esta es B2. Si yo les pongo así, esta recta está todo bien, no hay nada, no hay ningún error. Pero si yo les pongo esto al revés, y después del choque, esta velocidad, como fue instantánea, va para acá y va a velocidad 1 después del choque, y esta va para allá, velocidad 2 después del choque. Vean que lo único que cambió de este lado es que me la dio vuelta y le puse un menos. Pero vean bien que si uno mira desde el sistema de referencia se va a dar cuenta que esta velocidad, si yo la puse positivo acá, acá va a estar negativa. Y acá va a estar eh, positiva. Va a estar positiva. Entonces es haber hecho lo mismo pero con el signo contrario y por eso quedan lo mismo en la resta, tanto la suma como la resta quedan iguales. Por regla de signos queda todo igual. Por eso nos queda uno de manera concisa, ¿no? ¿Eh? Se cambian los signos de manera indirecta porque se varían entre ellos solas. ¿Sí? Bien. La inelástica ocurre algo curioso. Nosotros sabemos que acá se pierde energía y como se pierde energía, las velocidades se pierden. ¿Sí? Entonces, ahí no va a ser uno, van a ser diferentes. Entonces va a haber una recta acá y lo que fuera y me va a quedar, ¿sí? O me va a quedar un número negativo acá, un número negativo acá o dos números positivos y me va a quedar coeficiente de restitución de qué? Un coeficiente de restitución que es entre 0 y 1. Va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Sin tener la menor duda, va a ser eso, ¿sí? Y el otro, para que no quepa la menor duda, voy a bajar un cachitito. En el otro, la perfectamente elástica, recuerden que las masas en el... Espérenme que lo voy a poner acá. Mirá, mirame que voy a borrar acá. Voy a borrar acá arriba, así podemos dibujarlo bien. Bien, lo voy a subir para arriba. Si lo miramos desde el caso 3, recuerden, el gráfico nos va a quedar, bueno, si yo, el instante 0, ¿no? El instante 0, si choca los dos a una velocidad que va. Y en el instante 1, las dos masas quedaron uniformes ahí de forma heterogénea y quedan pegadas y se pone una velocidad para allá, supongamos. Esta velocidad va a ser igual a qué? A la velocidad 1 del objeto después del choque, igual a la velocidad en 2 después del choque, igual a la velocidad de en sí misma del objeto, ¿cierto? Porque ambas masas están pegadas. O sea, ambas masas perciben la misma velocidad de choque. ¿Sí? Eso se ve. Sí. ¿Se llega a ver? Bueno, entonces, por fórmula acá, el coeficiente de restitución acá va a ser igual entonces, si ocurre esto. Velocidad uno menos velocidad 2 sobre velocidad. Claro, aquí va a quedar igual, el coeficiente de restitución, el valor. Pero depende del valor de la velocidad. Ojo, pero
solamente viendo que esta va a ser la misma que esta. Y viendo la fórmula acá, de manera arbitraria, porque no tiene mucho más. Si estas dos van a ser iguales siempre. Ah, claro, me queda 0 arriba. Sería Claro, 0. eso es lo que justamente quería apuntar. El coeficiente de restitución en un choque de este tipo va a ser 0, para que ustedes se puedan quedar tranquilos de que cuando tengan el primer caso o el tercero, ya tengan datos gratis y sepan cómo se comporta, y no tengan un caso gratis en el segundo, que capaz siempre suele ser el más complicado de todos. Cuando uno le presenta uno del segundo tipo, suele ser un poco más complicado y requiere un poco más de datos. Pero a veces te pueden presentar uno perfectamente inelástico y te dar los datos y lo único que vos tenés que intuir es este. Y con este, ¿qué puedes plantear? Si vos no sabes ninguna de estas dos velocidades, pero vos ya sabés que son iguales, vas a saber algo muy claro. Que si yo lo igualo a esto a cero, y capaz tengo estas dos velocidades, ya las paso para el otro lado multiplicando lo que yo quiera, y me va a quedar que estas dos son iguales, pero voy a saber exactamente que entre estas dos eh, debería haber algo, deberíamos encontrar algún dato, algo que nos dé una solución. Pero de forma concreta, ustedes puedan ver que los datos en sí están todos correlacionados con todo. Bien. Guille, en un ejercicio, ¿cómo te das cuenta cuando es inelástico? ¿Inelástico? Sencillo. Voy a decirles algo de forma breve para que ustedes puedan ver. Si a vos en un problema te dicen calcular coeficiente de restitución en un problema, sencillo, un Sí. coeficiente de restitución sí o sí, eso quiere decir que no va a ser ni 0 ni 1. Ya te está diciendo que es inelástico el problema. Ah, ok. Si en un problema te dicen calcular coeficiente de restitución, es porque el coeficiente de restitución no es 0 ni es 1, porque son valores obvios. Son dos valores obvios. Entonces significa que si yo lo tengo que calcular, entonces algo me está diciendo de forma intuitiva que el choque no es ni elástico ni es perfectamente inelástico. No Y, tendría ningún sentido, no tiene gracia, sí. y en un ejemplo, o sea, al margen de un ejercicio, no, en un ejemplo de la vida real, por ejemplo, elástico sería la bola de billar, porque le transfiere la velocidad a la otra bola. Y como es Claro, instantáneo, no pierde energía cinética. Pero sí. inelásticamente, ¿cuál sería en la vida real un ejemplo de algo inelástico? Que vos decís tiene deformación, pero no queda pegado. Que nos queda pegado. Dame que lo Claro, porque si no sería perfectamente inelástico. O sea, un choque de autos donde quedan Claro, sería, agarrados es perfectamente inelástico. Y claro, algo inelástico, claro. Podría ser un choque de dos autos, sí. Podría ser dos choques de autos, siempre y cuando, después porque por ejemplo te podría decir un problema. Se chocan dos autos y después te aclaran de que el auto, eh, cuando lo mueven, ven que se mueven los autos juntos, ya sabes que eso es perfectamente inelástico. Pero si ves que los dos no se mueven juntos y uno se separó del otro de manera diferente, ya sabes que ese es inelástico, ¿sí? Porque no está agarrado a nada, realmente no hay algo que esté pegado, pero sí se deformaron los dos, o sea, la clara referencia que vos tenés que tener en cuenta es la deformación que se provocó en el objeto. Vos cuando ya viste que hay deformación, ya sabes que tiene que hacer clic y tenés que darte cuenta que elástica no es. Pero sí ver y después ver si se pegó. Si se pegó, ya sabes que es inelástica, perfectamente. Pero si no, inelástica. No tiene mucho. Y hay en un, ejemplo de vida real son los choques de auto o la bola de billar, como había mencionado, sí. hay un ejercicio que habla de dos carritos de supermercado. Dos Eh, carritos, sí, claro, que chocan. Y que van los dos a velocidades diferentes, pero hacia al mismo sentido. sí, Eh, y me hace calcular las dos velocidades finales. Por ende, yo ahí tengo que interpretar de que es inelástico, pero no perfectamente inelástico, porque si hay dos velocidades diferentes finales, o sea sí, que no se quedaron pegados. claro, no se quedan pegados, justamente. Es más, si a vos te plantean dos velocidades finales diferentes, claro,
Es masa por velocidad del primer objeto después del choque, más la masa del otro carrito por la velocidad del otro después del choque, claro. No se pegaron con nada, claro. Sí. Ah, ok. Eh, la idea por general es esa. Bien. Fabricio, ¿cómo lo va llevando? ¿Se entiende ahí? ¿Hay dudas? Sí, sí, sí. Por ahora viene esto. Lo tenía, había hecho un Sí. resumen. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a ir ahora sí un poco con los problemas. Vamos a ir un poco con... Igual, lo que Es sí... el que dijo Sí, Ricardo, me costó, me cuesta, no. el del Porque tenía carrito. sí, porque tenía un resorte también, el del carrito. Ujú. Es No el sé. 5, ¿no? El Claro, que el 5 sí, lo subieron hecho, pero no. Bueno, el 5 yo lo planteé de dos formas Sí. y me dio diferente de las dos formas. ¿En alguna te quedó bien? En la segunda forma me quedó bien. La Ok. segunda forma yo lo planteé, a ver, en principio planteo la cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final Sí. Claro. y hago la primera ecuación que me queda que 16 metros sobre segundo es igual a la velocidad después del choque del carrito A más dos veces la velocidad del carrito B después del choque. Sí. Pero como tengo dos incógnitas, o sea que son las dos velocidades finales, ahí yo no lo puedo resolver. Entonces, en la segunda ecuación yo eh, planteo la ecuación de energía mecánica, pero igualado a al trabajo total de la fuerza de rozamiento, porque en el momento, después del choque, cuando los dos carros se dirigen hacia el resorte, hay fricción, hay rozamiento, Mm, o algo así era. claro. Puede que. Sí. La cosa que yo planteo, la fuerza de rozamiento por el delta X, por el coseno del ángulo, va a ser igual a un medio de K por delta X al cuadrado, que es cuando van a chocar contra el resorte, que sería la energía mecánica final, menos la energía mecánica inicial, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del objeto B. O sea, acá lo que voy a despejar es la velocidad del objeto B. Y con esa velocidad metida en la primera ecuación voy a despejar la velocidad del objeto A. Que en verdad el objeto B es el que está del lado del resorte. Sería el que va a llegar al resorte. El objeto A no va a llegar al resorte. No sé si me expliqué. Sí, se entendió. Igual me tendría que yo sentar de manera específica a resolverlo bien. Pero sí, no, está bien que lo correlaciones con trabajo de energía para vos poder resolverlo, porque ¿cuál es el problema acá? Que tenés el momento lineal, la conservación del momento lineal, tenés una ecuación y después no tenés más, porque es más, vos no podés usar ni siquiera el coeficiente de restitución, porque no sabés ni siquiera si es 0 o es 1, entonces no puedes armar otra fórmula más con respecto a la velocidad Bueno, siguiente. de hecho ese problema, Sí, ahí lo subí, la resolución, la subí ahí al grupo nuestro de apoyo. Pero sí. ese problema al final te pide que le calcules el coeficiente de restitución. Claro, es lo que recién vi. Claro, entonces eso me dice que es inelástico como te había dicho, sí, inelástico. Claro. Ahí te Sí, voy a subir el problema, también te voy a sacar foto del problema, así lo tenés. ok. Pero ese me costó un montón, porque yo ese lo planteé como, como un choque elástico, lo planteé y claro, no me dio. O Sí, sea, yo lo que hice, en primer medida lo que hice, dije, bueno, no sé para qué mierda me ponen el resorte si lo que yo quiero saber es en el instante después del choque. O sea, no me interesa si llega o no llega al resorte. Entonces lo planteé como dos ecuaciones también. Dos incógnitas con dos ecuaciones, pero sin intervenir el, pero son, el resorte. claro. Pero, claro, pero me dio un número más elevado en cada una de las dos velocidades. Claro. Mm. Y no coincidía con las respuestas. Entonces digo, bueno, lo voy a plantear con el elástico, entonces a ver qué me da. Y ahí me dio. El elástico.
Elástico. Con el resorte. Ah, con el resorte incluido. Claro, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, espérame que. Déjame que veo bien el. Me pongo en materia y veo el ejercicio. A ver, espérame. Así puedo entender. Después me podés agregar al grupo. Yo te paso el número, no sé por dónde te lo puedo Sí. mandar. No puedes ver el chat acá, no puedes mandar por el chat. No, Ah, no me deja. ¿por qué será? Siempre me pasa lo mismo con esa parte. A ver, ¿a Ricardo se lo puede pasar también? No, o sí. Creo que. A ver ¿Vos, si me vos deja. estás en el grupo de sistemas, Fabricio? Sí, sí, estoy. Ahora te Bueno, busco y te lo mando si ahí, querés. perfecto. Bueno, Búscame a mí, Guille. arrobame en el de sistemas, arrobame a Bailatino. Dale. Listo, perfecto. Déjame que me siga acá el ejercicio. Claro, porque el ejercicio me plantea, me muestra. Está bien, correcto, pim, pim, pim. Está bien. Claro, porque en realidad los dos carritos, el carrito B va a salir perjudicado, digamos, con respecto al resorte. O sea, algo le va. El resorte no está ahí de la nada, digamos. Algo va a hacer. Claro, Algo le va a provocar. Entonces necesita. Pero lo que sí puedo llegar a darme cuenta es Ahí que te mandé. cuando chocan los carritos, el carrito B va a tender a ir hacia el resorte y el resorte lo va a impulsar de nuevo. A chocar contra el A. Creo que fue por esa cuestión capaz que uno no se da cuenta porque al final no fue el primer choque que tenías que mirar, el segundo era. claro, yo lo. Creo que, Ahí te comparto el teléfono de él. no, creo que el Eh, programa te pide el choque, claro, porque el choque es elástico al principio de mi problema. El del primer choque, el del segundo choque ya no es elástico. ¿Eh? Porque es con el que va a volver en contra del resorte y el resorte lo va a devolver hacia el de A y vuelve o a sea chocar. que el bebé va a chocar al A. Y ya van a estar los dos en diferente sentido. Claro, claro. Diferente sentido. Y el que estaba en sentido opuesto va a volver al sentido que tiene que ir, pero va al mismo sentido que A y lo va a chocar a la. Va a chocar a la de nuevo. Claro, lo que pasa es que esto tiene una trampita. O sea, te dice que hay dos carros, la figura que te ponen son dos carros enfrentados. Entonces, si vos mirás la figura, decís, ah, Sí. bueno, uno va por un lado, otro va para el otro. Pero después, el denunciado te dicen que tiene el mismo sentido. Yo decía, mismo sentido, Claro, dirección, otra Claro, sentido. cosa dice. Y ahí me di cuenta que van los dos para el claro, mismo lado. claro, pero el siguiente, el segundo choque. El segundo choque. Claro, por eso está de otro color, ¿no? Claro. Como que me Sí. está diciendo, vuelve después del segundo choque. Sí, claro, porque ¿qué es lo que te está explicando el problema? Bueno, no te lo estoy resolviendo, pero aún así es la historia que tiene que ocurrir, ¿no? Tenés carrito, carrito, contra carrito, contra el otro carrito. Se chocan y acá te dice, esto es elástico. Esto es elástico. Y acá puedo sacar la velocidad que va a tener una después del choque en este intervalo. Esta va a volver hacia el resorte. Pim, 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 pim. Y acá va a haber un trabajo, bueno, acá va a haber una energía cinética contra la energía elástica y acá vamos a provocar otra velocidad nueva que va a ir a favor del mismo que este estaba yendo para allá, ahora va para acá por el choque, ¿cierto? Entonces ambos van a ir al mismo sentido. Y acá es donde seguramente esta velocidad de este carrito va a ir más rápido que este carrito y va a pasar justamente lo que me planteaste antes, con lo del bloque. ¿Qué pasaría si el bloque de madera tiene una velocidad, pero la bala tiene más velocidad y lo va a chocar? Claro. Justamente no se pegan, pero en este caso no se pegan, solamente van a chocarse de nuevo y bueno, no va a ser inelástico, va a ser inelástico, ¿no? Se va a chocar. Sí, de hecho, el coeficiente me dio, a ver dónde lo tengo. O sea, esto es algo que tiene que ver un poco con la parte intuitiva, ¿no? Del problema, que uno pueda darse cuenta por qué el resorte, porque uno ve el resorte y dice, ¿para qué carajo me sirve un resorte? Claro, ¿para qué lo quería yo eso? Para que te Me dio devuelva. Y lo va- 0,26. O sea, ahí me di cuenta que el choque era inelástico.
Pero ¿qué Claro, pasó? Yo, antes de hacer eso, tuve que sacar las dos velocidades finales, porque si no, no podía plantear claro. el- la ecuación Ajá. Sí. del coeficiente de restitución. Claro, porque a mí me llama la atención que el problema me está regalando cuánto se contrae el resorte. Y me da también la constante, o sea, la fuerza elástica me la está regalando. O sea, tendría que igualarla solamente a qué? A un medio de la masa por la velocidad después del choque del primer choque, ¿eh? Del carrito B. Y ahí sacar todo. ¿Sí? Creo que por ese lado iba, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero el planteo que yo hice, ¿lo hice muy largo entonces? No, es justamente lo que tenía que hacer. Choque uno, tenés choque uno. De este choque que vos ya conoces el primero, de que es elástico y todo, tenéis acá la velocidad de esta y la velocidad de esta. Esta va a quedar Claro, esta se va a mantener igual, va a seguir y va a seguir y es la que vas a usar para el siguiente choque después, el segundo. Pero no lo vas a utilizar ahora. En cambio, la velocidad que tienes de este, lo voy a usar para hacer trabajo de energía con esto respecto al resorte. ¿Sí? Con respecto al resorte. Y esto me va a provocar otra velocidad nueva. Y esa otra velocidad ahora la vamos a aplicar acá, con el segundo choque. Y ahí sacas el coeficiente de restitución. ¿Sí? claro. Creo que esa fue la vueltecita que capaz no se termina de ver tan claro hasta que lo resuelve. Sí, de ¿Sí? hecho el coeficiente de restitución no me pone... Ah, sí, me pone respuesta, pero no es la que yo tengo. Claro. Después igual ahora lo voy a intentar hacer, lo vamos. Igual ahora voy a hacer un último ejemplo más, pero esta vez es un choque elástico, para que se pueda entender bien. Y después ya. Igual, el elástico, vamos a ir con el elástico. Así podemos ver la mitad del problema y después ya, ya voy cerrando. Bien. En el problema, este que había planteado, bueno, problema uno, este es un choque. Bueno, el choque sí, bueno, ya lo marco, que es choque elástico, no vamos a andar dando vuelta con eso. Porque el enunciado puede decir una cosa y después ya digo que es elástico, ya está, no tiene mucho sentido. El problema me dice lo siguiente: tenemos dos esferas, dos esferitas. Dos esferitas que perdón, esta es la esfera A que se mueve hacia la derecha y esta es la esfera B que se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Se mueve hacia la izquierda. Y lo que me dice el problema me dice, bueno, me da datos, primero, antes de que podamos entender bien qué va. Me dice que la masa de la esfera A es igual a 10 kilogramos. Me dice que la masa de B es igual a 8 kilogramos. ¿Sí? 8 kilogramos. Y la velocidad del objeto A antes del choque va a ser de 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Y el otro que se mueve para la izquierda, que es la velocidad de B, antes del choque, es igual a 12 metros sobre segundo. Y el problema me pide calcular la velocidad de A después del choque y la velocidad de B después del choque. Y recuerden que esto es un choque elástico, o sea, habría que tener muy en cuenta eso y saber exactamente qué cosas estamos manejando y qué cosas no estamos manejando. ¿Sí? Bien, ¿cómo resolveríamos este problema si sabemos que es elástico? ¿Cómo iríamos planteándolo? ¿Cómo lo iríamos pensando? E igualamos antes del choque con después del choque. Claro, entonces nos va a quedar, Plantear la conservación de la energía. claro, conservación está bien. No, hay dos cosas que se conservan. Se conservan, se conservan momento lineal y también se conserva la energía cinética, ¿cierto? Se conservan esas dos cosas en un momento elástico. Entonces es bastante fácil si no está haciendo el problema. Lo único que tenemos que hacer es que agarrar las dos ecuaciones y poder resolverlas. Pero no lo vamos a hacer de esa manera, no vamos a trabajar con la de energía cinética, lo vamos a hacer de otra manera un poco más sencilla. Como ya sabemos que elástico, sabemos que el coeficiente de restitución es igual a 1, ¿cierto? Bien, sabemos que
el coeficiente de restitución es igual a qué? A la velocidad de A después del choque menos la velocidad en B después del choque, dividido que la velocidad de B antes del choque menos la velocidad de A antes del choque. ¿Sí? Hasta ahí no debería haber muchos inconvenientes. Eh, espérenme que voy pensando a ver cómo. Espérenme si no les. Espero no haber errado ahí. Ah, les aclaro algo. Esta pelotita, como va hacia la izquierda y yo estoy tomando para mis positivos para allá, esto lo tomamos como negativo, ¿sí? Para que no nos quede denegada la parte de esta y acordarnos que esto es negativo y esto, bueno, como está restando también. Entonces, si yo paso para este lado multiplicando, es multiplicar por 1, o sea, nos va a quedar menos 12, menos 5 metros sobre segundo. Entonces nos queda menos 17 metros sobre segundo. Es igual a la velocidad de A antes del choque, después del choque, menos la velocidad de B después del choque. Y Guille, ¿para qué me sirve esto? Y de forma sencilla les puedo decir que podemos ir despejando y nos queda 17 metros sobre segundo. Paso sumando la velocidad de B después del choque y nos queda igual a la velocidad de A después del choque. Y acá nos queda la formulita. Y esta la podemos usar y llevarla a una de las dos ecuaciones de conservación. A esta ecuación así como tal y como la tenemos acá y podemos trabajar con, con la de cinética o con la del momento lineal. Que ustedes digan. ¿Cuál usamos? ¿Aplicamos la de momento lineal o de la energía cinética? O sea que vos decís que no hace falta hacer las dos. No, se podría hacer, sí, pero como yo Yo sé que tenemos es elástico, ya uso esa. podrías, podrías usar este método de trabajar con el coeficiente de restitución, porque vos ya sabés que el coeficiente de restitución es 1. Lo tenés muy claro, entonces sabés que podés resolverlo por ese lado también. No es solamente trabajar con el de energía cinética y el momento lineal y despejar de ahí. Porque es medio engorroso, o no parece muy engorroso trabajar con la energía cinética, más allá de eso. Y sí, sí, porque si te olvidas un cuadrado o lo que sea, te Y va a dar. sí, y Por así mucho supuesto, más, es lo mucho resumís más mucho práctico. más fácil, qué sé yo. Claro, es mucho más práctico y no requiere tantos problemas. Además, uno lo único que tiene que recordar es cómo era la fórmula de coeficiente de restitución y empezar a reemplazar igual ecuación. Y usar la ecuación nomás, a favor. Bien, nos queda esta fórmula. Y ahora nos va que, bueno, ponemos la fórmula de la conservación de momento en línea. Nos queda masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B es igual aquí a la masa de A por la velocidad de A después del choque más masa de B por la velocidad de B después del choque. Reemplazamos por la fórmula esta y nos va a quedar igual a, bueno, masa de A por velocidad de A, bueno, más masa de B por velocidad de B igual a, bueno, estas dos constantes las distribuimos y nos va a quedar, bueno, masa de A por menos 17 por menos 17 metros sobre segundo. Y después nos queda masa de A, más masa de A por la velocidad en B antes del choque más, bueno, la masa de B por la velocidad después del choque. Ahí ya nos quedan como, digamos, dos números con la misma constante, entonces, dos números con la mente. Y esta nos queda como un término independiente, porque la masa de A la tenemos y solamente es un producto. ¿Sí? Entonces, solamente haciendo eso, y haciendo hincapié en eso, eh, hacemos el cálculo nada más. Se hace el cálculo nada más de todo y casi hasta podemos llegar a resolverlo con todos los datos que tenemos acá. Bien, ¿cómo nos queda todo este lado? Acá nos queda, recuerden que esto está en términos negativos, entonces esto nos va a quedar, no nos va a quedar 146, nos queda menos 46. ¿Sí? Nos queda menos 46. Entonces, y esto nos queda igual a qué? A. Nos queda igual a
masa de A, 10 por menos 17, menos 170, y después nos queda, bueno, masa de B, bueno, más 10, velocidad de B antes del choque, más 8, velocidad de B antes del choque. Entonces nos queda casi toda la ecuación armada acá. Lo pasás sumando. ¿Hasta ahora lo va entendiendo? Yo paso esto, bueno, esto lo paso sumando para el otro lado. Paso sumando para el otro lado de 170 y nos queda 124. 124. Y sumar esto, bueno, nos queda 18 por la velocidad después del choque de B. Ahora pasamos viendo todo esto y bueno, nos queda la velocidad B después del choque. Del objeto B por lo menos. Y después la despeja de acá, de esta forma. Entonces se hace mucho más sencillo, digamos. ¿Sí? Entonces nos queda la velocidad de B es 6,88 metros sobre segundo. ¿Sí? Esta es la velocidad B después del choque. Y la velocidad en A, bueno, la reemplazamos de acá. Menos 17 metros sobre segundo. Más esto, nos queda igual a, bueno, 11 menos 11 y pico. No estamos, perdón, menos 10,11 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ahí ya nos queda. Perfecto, genial. Vean que la velocidad en B nos quedó contraria a la de esta. Eso está perfecto porque el problema debería ser justamente eso. Al chocar las velocidades se deberían invertir. Deberían cambiar el signo, mínimo, para que ustedes puedan darse cuenta de eso. Y el resto del problema no tiene mucho más que simplemente operar y encontrar solamente lo que debemos mirar. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Dudas? ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó alguna duda con esto? No. Yo entendí. Bueno. Perfecto. Bueno. Respecto a lo de este jueves, les van a tomar mucho más trabajo de energía que esto, pero a lo concreto es analizar los intervalos nada más. Pero un análisis de los intervalos, saber exactamente cuándo sí, cuándo no. Así que de forma concreta no tiene mucho inconveniente. Pero bueno, siempre les digo lo mismo, del consejo siempre. Siéntense, practiquen, traten de hacer la mayor la mayor cantidad de problemas que puedan, o leer la teoría de lo posible también, eso nunca está mal, leerlo desde cero y dedicarle un buen tiempo a eso. Y después, por último, bueno, espérenme que acomodo acá porque voy poniendo la cámara en su lugar, porque si no, ahí va. Bueno, traten de revisar ahí, hacer las revisiones necesarias, traten de estar 2 horas antes del parcial descansados, traten de no quemarse la cabeza más de lo necesario. ¿Qué más? Tengan cuidado, no sé cuánto tiempo iban a tener de parcial. Yo para ir sabiendo un poco en materia. Creo que dijo que 40 minutos esta Sí, vez. dijo que no más de 40 minutos, porque iba a ser cortito y 4 fácil, ejercicios. supuestamente. Habrá que ver si realmente son 40. Y la vez pasada dijo 1 hora y media, dijo un ejercicio y 2 o 3 teóricos, y van a ser fáciles. Le mandó 3 ejercicios, 4 teóricos y unos medios complicados para Es entender. verdad. O sea, nos cagó. O sea, yo no le confío cuando me dice, no, va a ser fácil. Y a veces uno no se tiene que confiar tanto de. Espérame que